Bienvenidos a Nueva York, el show que por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. En este fin de año recordamos algunas de las historias por las que el programa Nueva York fue nominado a los premios Emmys 2021. Alma Luna, una banda de música fundada por la cantante y activista Dilia, que a través de serenatas virtuales quiere brindar consuelo y alegría a quienes enfrentan la pérdida o la soledad durante esta pandemia. En el Bronx visitamos Quichua Atari, el programa de radio semanal que quiere resaltar el quichua y la cultura indígena del lado andino del Ecuador, de donde proviene este idioma. La venezolana Yorianis Chirinos, más conocida como Mestiza, es una de las raperas más reconocidas del género freestyle. Sus canciones son un reflejo honesto de su vida y de las circunstancias sociopolíticas por las que atraviesa su país. Y ahora vamos con Alma Luna. Mi nombre es Dilia, soy una cantautora y activista y vivo en Nueva York. Yo he estado cantando en Nueva York por 20 años. He cantado en bandas, he escrito mi propia música, tengo un disco. Tengo un show en Nueva York, en un lugar que se llama Duane Park, que se llama Tres Leches. Y yo con 4 músicos hemos estado tocando juntos años y la verdad me ha encantado tanto trabajar con ellos. Siempre he querido tener una banda y hacer música que me motiva, que me encanta, que me hace bailar. Entonces Alma Luna es una banda de música mundial y estamos basados en Nueva York. Yo lancé esta banda en enero y después, como pasó todo lo de COVID, tuve que poner todo como en paro y pensar en otra forma de ganar plata porque nosotros ganamos de tocar música, ¿no? Entonces tuve que pensar en algo que era hacer serenatas virtuales. Una serenata es una canción, un detalle para decirle a alguien que los quieres. Es algo que es muy de la cultura mexicana y todavía hoy en día se hace, que la gente se manda serenatas. Entonces también, como soy mexicana, quería hacer algo de mi cultura y como estamos en una época muy muy difícil donde la gente no se puede ver, es algo que ha ayudado mucho a la gente que lo ha recibido sentirse como felices, por un momentito por lo menos. Embrace me, my sweet embrace. Mi nombre es Gabriel Chacarji, soy pianista de Venezuela y vivo aquí en Nueva York por los últimos 6 años. Una serenata puede ser cualquier canción, puede ser un bolero conocido o una canción de amor conocida, o puede ser una canción que la hayas compuesto a esta persona y pues tú se la estés dedicando. En Alma Luna hacemos las dos, hacemos covers y originales también. Elegimos primero la canción y luego elegimos un tempo, en la música así se llama, y es los beats per minute se le llama. Entonces, por ejemplo, 90 beats per minute o 60 beats per minute es el tiempo de una balada. Entonces siempre hay un músico que debe empezar grabando con como metrónomo y graba como el track base donde todos los otros músicos seguían. Entonces luego que, por ejemplo, si yo hago el track base, yo lo hago con un metrónomo y grabo el piano y luego le mando a Dilia el track con el piano y el metrónomo y ella se lo manda a todos los músicos y cada uno va grabando encima de ese track, por ejemplo la batería, escuchándome a mí y al metrónomo y el bajo igualmente, y luego Dilia va y los edita todos juntos el audio y luego edita todos juntos el video y así es como resulta. O sea, realmente es el resultado de un trabajo de edición bastante fuerte, aunque parece muy sencillo cuando lo ves en la pantalla, pero es un trabajo largo de edición. Yo he cantado canciones para gente que ha estado sufriendo de COVID. He cantado canciones para muchos aniversarios, cumpleaños. He hecho memoriales de gente que ha fallecido. Porque como ahorita la gente no se puede sentar. Unas lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. Una de las canciones que fue más impactante es una canción que se llama Sanar, que me lo pidió una amiga
para su prima que había fallecido su bebé. Ella no puede estar con ella ahorita, como están las cosas, nadie puede viajar. Entonces le quería dedicar esta canción para darle un poco de ánimo, un poco de cariño, un poco de felicidad. Y para mí fue muy fuerte hacerlo. Duré 3 días en intentar de cantarlo porque solo me salían las lágrimas. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Una también que me gustó mucho, una canción, es Hice Biri Biri Bom Bom, de Selena, claro. Y lo hice por una pareja que está en California, que son mexicanos. Su amigo en la Inglaterra les mandó la canción para que podrían bailar un poquito en su casa. Biri, biri, bam, bam, se emociona, ya no razona, no lo... A mí, como músico de Nueva York, lo que me ha ayudado a, digamos, resaltar y a seguir trabajando es que manejo muchísimos géneros. Como por ejemplo en Alma Luna ya viste que hacemos muchísimas canciones de todo tipo de género. Con la situación del COVID, esto se ha vuelto hacia las grabaciones en casa. Es lo que todos los músicos están ahora haciendo, porque la música no puede parar, ¿no? Todos los músicos, digamos, somos como seres creativos y tenemos que seguir creando. Y yo creo que es muy bonito como, a pesar de toda esta situación, los músicos se han creado muchas ideas para seguir, ¿no? Para seguir adelante. Por ejemplo, esta gran idea de Dilia es una manera de nosotros seguir tocando juntos, aunque cada quien desde su casa, pero al final ves el resultado y estamos allí como tocando todos juntos. Aunque esto ha sido tan difícil, también veo la belleza en poder estar sola, en poder enfocarme en la música, en poder tener un tiempo más calladito, más solitario. En años pasados siempre había combinado mi vida profesional como cantante con mi vida de activista. Y es como la primera vez en 8 años que hay una pausa forzada y que tengo que nomás hacer lo que puedo hacer aquí en mi casa. Okay. Hi, I'm Richard. And I am Alfonso. We are the Steins Diaz family, and we will try to summarize what we have learned during the quarantine in a few sentences. Losing a dog is like losing a sibling or a parent. That is how we started this period, and it still hurts. Then we both got sick. My lesson is that Richard is prepared to save my life. Durante los últimos 16 días no he podido trabajar. We were lucky to have health insurance and a dedicated doctor, but there are many who don't, and we must keep fighting for health care for all, regardless of income or citizenship. The kitchen is a great place to get rid of anxiety, and when we do it together, it's even more fun. This period has shown me the importance of human touch and connections through hugging and kissing my husband, and phone calls and video calls with loved ones. And that is more or less what we have learned during these past few weeks at home. Nace más todo porque nosotros queríamos escuchar la música. En ese entonces no se podía escuchar la música nuestra, ¿no? La música quichua, la música de nuestros artistas de Ecuador. Nace de básicamente una intención de organizar a la comunidad quichua, ¿no? Y cuando me reuní con Segundo, le había conocido como miembro de la comunidad quichua, alguien que tenía su estación de radio, Radio El Tambo Stereo, y alguien quien estaba dispuesto, ¿no? a usar el espacio radio para alcanzar a la comunidad y luego de esa manera organizarnos para que nos visualicen. Yo creo que en principio es un programa de fortalecimiento de nuestra identidad, tanto a nivel lingüístico particularmente y también cultural. Kaimikan quichua hatari mashikuna, Himalaya takangichi, tukuyuyakuna, allí chishi, imagínate mashi chali manaya, allí chishi. Entonces yo soy quichua neoyorquino. Somos los quichuas transnacionales,
somos los quichuas urbanos de la ciudad de Nueva York, y cuando llegamos aquí somos todos hispanos y a todos nos encasillan dentro de un contexto lingüístico, cultural, como una sola masa. Y por qué tal vez a los quichuas no nos pueden como contextualizar de esa manera, ¿no? Pero de qué forma, ¿no? Y cómo podemos trabajar juntos. Dice, ¿tú eres mexicano? Digo, no soy mexicano, soy de Ecuador y quichua hablante, ¿no? Venimos del pueblo quichua, ¿no? Amigas y amigos, estoy en Chicago documentando la fiesta carnavalera o Raimi, que decimos también como es el Pauca Raimi. Hemos encontrado con nuestra gente, nuestra comunidad. Yo creo que mi interés, mi acercamiento a la cultura, a mi identidad, pues ha sido a través de la lengua, a través del estudio de la lengua. Entonces tenemos Kayacaman, es hasta mañana, hasta volver a vernos, hasta otro día, hasta luego, y eso significa el Kaman, en este caso de estructura. Alipunja Mashi segundo y Manaya. Alipunja Mashi Fabián, allí Amicani. Soma. Detrás de la lengua está toda una serie de conocimientos históricos, el valor de la cultura, el valor de la palabra. Y al perder nosotros la lengua, le estamos perdiendo esos conocimientos milenarios. Es el conocer, el saber de que las lenguas no existen en sí solos, sino existe la comunidad detrás de ella. Entonces, ¿cómo podemos levantar y rescatar la lengua? Es primero levantando a los pueblos, a las comunidades que viven aquí. Que simboliza el Pauca Raimi, que en nuestra cosmovisión representa la época del florecimiento de los cultivos. En varios estados de la Unión Americana, los quichuas cañaris venimos retomando poco a poco nuestros raimis, especialmente en esta fecha el Pauca Raimi, para seguir sembrando a nuestros hijos que nacen en este país. Estamos acostumbrados a vernos retratados, ¿no? en video históricamente por antropólogos o por gente que siempre viene afuera, pero casi es raro ver, ¿no?, la misma comunidad representándose ellos mismos. Entonces siempre nos piden que estemos presentes para documentar y para el Inti Raymi, para estas celebraciones. Todos estos Raymis están vinculados hacia el agradecimiento a la Madre Tierra por las distintas conexiones que tenemos. El Capac Raymi, que coincidiría más o menos en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, en la fiesta del niño, que lo asocian con el nacimiento de Jesucristo. Toda la influencia cristiana que tenemos no podemos negarla. Hemos organizado clases de quichua con la intención de abrir más espacios, ¿no?, y de dar oportunidad a otra gente de aprender el idioma, aprender, sobre estos conocimientos que existen. Y también en los talleres agrícolas, también talleres de agricultura andina, es eso, ¿no?, cómo nos relacionamos a la tierra, estando tan lejos de nuestros ancestros, pero estamos aquí. Shinaka, shutaki tu yashun yaka y programa kayaringapa. Sin embargo, creo que la política como está establecida y estructurada no permite que los pueblos indígenas tengamos una voz altiva, una propuesta de reivindicación de derechos. Y mucho menos aquí. Pero luego pues ya comenzó a resucitar. Pero anteriormente, como estoy diciendo, pues ahí pues casi no había, muy poco era. Ahora hay vestimentas ya. Y ahora he buscado ya. Yo pienso que hace unos 10 años atrás parece que no nos conocían como quichuas, ¿no? Pero ahora casi la mayoría de la gente nos conoce como quichua hablantes. Entonces, y eso también, el inicio de la radio y el programa nos ha favorecido para que nosotros también no tengamos mucho miedo de salir con nuestra propia vestimenta o también hablar el quichua, ¿no? Yo paichani, Mashi Fabián, Mashi Elena y Mashi Charlie, shinaka voy a comentar, pues yo paichani, que llamo Chasca Punjagama. When life gives you lemons, you make lemonade. So what do you do when you have to shelter in place for 1 week, 2 weeks, indefinitely?
Number 1, clean closets. I felt like a geologist sorting through strata. What did I find? Shoulder pads from the 70s. Shoulder pads from the 80s. From the 90s, a tie with Frida Kahlo. Number 2, you cook. I have gone through spaghetti marinara, spaghetti carbonara, picadillo con yuca, ropa vieja, you name it. I've cooked it. Secret, I used to call for delivery every day, but now I'm cooking. And that's how I have survived. Thank you. Mi nombre es Georgianis Yulaika Gamero. O sea, mi nombre es horrible, pero no importa. Me gusta que me digan mestiza. Me dicen mestiza la rapera, me dicen misis mestiza la empresaria. Nunca me dieron valor a la que el pie le metían pa' que no subiera ninguna escalera, subió directo en ascensor. Tengo casi 13 años cantando. Me convertí en la freestyler número 1 de mi país. Para salir a cantar y representar Venezuela, quiero seguir adelante. Cuando yo era niña, mi mamá me abandonó. Mi mamá, la que me dio a luz, ella me regaló, porque no podía tenerme, a una señora que cuidaba niños. Esa señora es la colombiana. Esa señora me dio el tamaño que tengo, me crió de una manera increíble. Claro, yo me sentía extraña cuando me enteré que ella no era mi mamá real. Me empecé a sentir triste, me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener una conducta un poquito más rebelde. Entonces yo me escapaba de allí, de donde mi mamá trabajaba, y me la pasaba donde unos raperos en una plaza. Y ahí yo empecé como a meterme en lo que es el rap, en las plazas, lo que es el freestyle, lo que es la improvisación, que es decir, estoy aquí sentada en la oficina, cantando relajada, viendo la vitrina, el espejo y todo lo que se aproxima. Y recuerdo en los tiempos cuando cantaba con neblina, algo así, como que empezaba a rimar todo lo que estaba a mi alrededor. No saben que de esa forma jamás van a encontrarse un caballero. Los hijos van creciendo y viendo. En esos tiempos yo escuchaba mucho Romeo Santos. Él tiene una canción que se llama Madre, que es una canción que trata como de una madre que abandonó a su hijo. Pues yo pasándomela con esos raperos allí, me dio por escribir una canción inspirada en esa canción de Romeo Santos con mi vida, pero en rap. Pero si para ti fue mejor regalarme, no toques más este timbre y no venga más a buscarme. De madre no tienes nada, aunque tengas hijos aparte. Llegaste en un mal momento, señora, llegó muy tarde. Me creé mi propio canal de YouTube. Ahí yo dije, bueno, yo tengo esto. Me dijeron cómo abrir el canal, lo hice y subí ese video a ese canal de YouTube y cumplió 3 millones de reproducciones como en 3 meses. Grabé más videos, los seguía subiendo a YouTube, seguía teniendo reproducciones, empecé a generar dinero de eso que tanto me gustaba hacer. Estoy haciendo realidad lo que un día soñé, pero a mi manera. No lo creía y afuera hay gente que me espera. Hola, muchos se preguntan quién es la chamaquita que suena ahora. La que era una niña ya temprana edad se convirtió en señora. Pasando cosas en la calle, quitándole la cara a la vida sola. Me monté en la ola y estoy en la vida que tanto esperaba, pero lejos de toda mi familia y sin sentirme amada. Viviendo en un mundo donde solamente gente interesada. Siempre te van a querer cerrar las puertas porque la realidad es que en este género todos son muy competitivos y nadie quiere que tú estés bien. Siempre quieren el foco de atención para ellos. Yo pienso que todo es cuestión de que tú sigas, de que no te detengas, de que tengas gente que te apoye, que te quiera de verdad, porque si hay gente que no te apoya va a haber gente que sí. Y no me hizo falta grabar con ningún duro de mi nación. Me puedo dar lujo de decir sin la ayuda de ustedes llegué hasta en esta posición. Yo he protestado en Venezuela, yo he sacado canciones. Hoy es un día más donde el diablo celebra porque en mi país abunda la maldad. Ya son zombies con hambre que quieren salir a matar. Es el desespero por tener dinero, comida y estabilidad. Maldito policía, maldito presidente. ¿Cómo eres capaz de yo darle las órdenes para matar a mi gente? La última vez que estaba en Venezuela había una marcha y me metieron 2 perdigonazos aquí en el brazo y tengo las marcas. Es porque estás hablando de algo que no les parece, no les gusta. Lamentablemente en mi país es un país donde si apoyas al gobierno o lo apoyas, o si no te van a hacer la vida imposible, los pueden matar en la calle, pueden pasar muchas cosas, pero mi vivencia como tal sobre la política, libremente siempre me expreso.
después me tengo las consecuencias, pero sin miedo lo hago. Te luces cuando me seduces y me hablas con calma. Vine a Estados Unidos a darme a conocer aquí, a que supieran que hay una rapera que se llama Mestiza. Luego llegó la colaboración con Mac, se pusieron en contacto nuestros equipos de trabajo. Cuando empecé a grabar, todo fluyó excelente, la energía, la vibra con Brian, con Mac. Las personas que estaban ahí en el estudio les gustó bastante. De verdad, la canción quedó excelente y al escuchar que quedó tan buena, dijimos, vamos a promocionar esta canción, vámonos a Nueva York. Mestiza, ¿por qué pa' tus hijos no tienes tiempo? Claro que yo tengo tiempo y parte de todo ese tiempo me la paso trabajando para ahorrar para un apartamento. Porque si yo no trabajo, dime cómo los mantengo. Pues yo me tomé el trabajo de desarrollar el talento. ¿Sabes que cuando tú tienes un hijo, eso es algo como que está ahí, es tu tesoro? O sea, yo quisiera llevarlos a todos lados conmigo, a los viajes, pero son niños, necesitan de un cuidado, no pueden ver lo mismo que tú estás viendo. Un evento de rap no es para un niño de 3 años. No te llevo a los eventos, no quiero que te hagan daño. Allá fuman, allá beben, no me gustan esas mañas. Cuando no hagan esas cosas te llevo y me acompaña. Al igual tu hermana pequeña que va a ser una mujer. Y debo explicarle tanto porque tiene que saber que cuando pregunte por qué no viniste ayer, porque estaba trabajando para darles de comer. Estar lejos de ellos es lo más duro. Por eso salieron esas canciones tras la tarima 1, tras la tarima 2. Para mí son mis mejores canciones, son las más duras. Es muy fuerte estar lejos de ellos porque es como levantarte, no tener tu misma rutina de llevarlos al colegio, hacerles el desayuno, hacer lo que te gusta, pero alejarte de quien amas mientras haces lo que te gusta, mientras luchas para que eso que te guste te dé el dinero para poder sustentarte, traer a tu familia contigo, seguir haciendo tu sueño y lo que te gusta. Es como una lucha, ¿sabes? Es duro, pero me duele estar lejos de ellos, pero yo siento que cuando ellos crezcan se van a sentir muy orgullosos de mí. Mi gente, tengo que decirles algo. Estaba desaparecida del Instagram porque estaba haciendo todo lo imposible para traer a mi hijo de Venezuela para Estados Unidos. De ver sus juguetitos en el piso, que me abracen y me digan mamá. El equipo de Nueva York les desea unas felices fiestas y un buen y muy saludable 2022. Nos vemos en el episodio del nuevo año. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.